Bueno, vamos a la palabra del Señor, vamos a aprovechar el tiempo que nos queda y quisiera que volviéramos a repasar y a mirar el texto que empezamos a trabajar el domingo pasado en la epístola de Pedro. Hemos estado mirando el capítulo 1. Le pido al Señor de corazón que pueda bendecirle en esta mañana y que nos dé un corazón dispuesto para recibir esta palabra. Primera de Pedro capítulo 1, estamos mirando los primeros 5 versos y el énfasis de estos primeros 5 versos es maravilloso lo que el Señor pone e inspira. El Espíritu Santo inspira al corazón de Pedro para hablar a la iglesia, y vamos a repasarlo y vamos a añadir con toda seguridad 3 o 4 énfasis adicionales a los que hicimos la semana pasada. Vamos al texto. Dice: yo, Pedro, que soy enviado de Jesucristo a anunciar su mensaje, saludo a todos los cristianos que viven como extranjeros en las regiones de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. De acuerdo con su plan, Dios el Padre decidió elegirlos a ustedes para que fueran su pueblo. Y por medio del Espíritu Santo y de la muerte de Jesucristo, Dios los ha limpiado de todo pecado para que lo obedezcan. Deseo que Dios los ame mucho y les permita vivir en paz. Alabemos al Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hecho nacer de nuevo y nos ha dado una vida con esperanza. Esto lo ha hecho Dios por su gran amor hacia nosotros y por el poder que mostró cuando resucitó a Jesucristo de entre los muertos, y de que nos dará todo lo que nos ha prometido y tiene guardado en el cielo. Lo que nos ha prometido no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. Ustedes confían en Dios y por eso Él los protege con su poder para que puedan ser salvados tal y como está planeado para los últimos tiempos. ¿Me acompañas en oración? Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor, y creo con todas mis fuerzas que en la misma medida y con la misma intensidad que has hablado a mi corazón, creo que alguien aquí o alguien que nos está viendo habrá de recibir esta palabra en esta mañana. Señor, que sus corazones puedan conectar con tu voz, que nuestra mente pueda ser nutrida, nuestro pensamiento nutrido en dirección y en acuerdo a lo que tu palabra dice y a lo que tu palabra establece. Señor, que en esta mañana el resultado de tu palabra sea alguien que responde a ti. El resultado de tu palabra en esta mañana sea alguien que recibe sanidad, restauración, alguien que en esta mañana alcanza su libertad, alguien que en esta mañana abraza la esperanza que tenemos en ti. Señor, nuestro compromiso hoy y siempre será darte a ti toda la gloria, porque se trata de ti y no de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Cuando estábamos mirando la epístola de Pedro, hay unos énfasis que hicimos la semana pasada que creo que fueron pertinentes para poder mirar y conectar con el verso bíblico, y no simplemente mirarlo como una experiencia de una antigua carta o una antigua comunicación, sino que hay unas relevancias que al día de hoy sigue siendo importante mirar el texto y entender que el Espíritu Santo está revelando al corazón. Y uno de estos énfasis de la semana pasada fue entender cómo Pedro se presenta en la experiencia de la iglesia y usa el nombre no dado por sus padres, sino el nombre otorgado por Jesús en la experiencia de ese momento que
indicaba, señalaba una transformación de lo que hasta ahora había sido la percepción, la interpretación, la manera en que Pedro había visto su vida. Y no solamente eso, sino que ahora, y este es el primer punto de hoy, añade un énfasis adicional, aparte de identificarse como aquel a quien el Señor cambió su nombre. Ahora también se está identificando como aquel a quien le han entregado una asignación. Y quiero conectar estos dos puntos porque en esencia la obra transformadora que el Señor hace en nuestro corazón no simplemente la hace para nosotros estrictamente, sino que la hace para hacer testimonios a otros acerca de el propósito, la gracia, la misericordia y la asignación que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y note lo siguiente, porque dentro del contexto, la expresión enviado está muy conectada con la expresión o con la raíz asignación o comisionado. Y esto implica que dentro del propósito de Dios en salvarnos y dentro del propósito de Dios en cambiarnos, también hay un propósito, y es el propósito de comisionarnos y el propósito de enviarnos. Para muchos de nosotros este tema tiene que ver con propósito de Dios acerca de cuál es nuestra asignación en esta experiencia de la vida. Pedro la identifica. Ahora lo hace y quiero compartirte que para mí es importante acerca de una asignación. Número uno, yo necesito saber y poner con claridad en mi corazón de que hay un llamado divino sobre cada uno de nosotros. ¿Alguien puede decir amén a eso? O sea, que nuestra experiencia de fe no simplemente es un asunto en que respondemos a una invitación religiosa, sino que en esencia estamos respondiendo a un llamado divino. Y esto que dentro de el lenguaje o la liturgia o el léxico más bien de la iglesia llamamos llamado, no es otra cosa que Dios tiene una asignación para ti. Y quiero traerte una buena noticia: esa asignación no ha expirado, esa asignación no está anulada, esa asignación no está en ninguna manera cambiada. El Señor sigue contando contigo para los propósitos que Él tiene entre nosotros. Esto implica un tema o una verdad que es muy importante. El que llama es ¿quién? Dios. Quien capacita es Dios, y quien envía es Dios. Yo no me autollamo, yo no me autoenvío. Esto viene por dirección divina y por el propósito de Dios en cumplir sus tiempos y sus deseos en un lugar con una gente en específico. Entonces, cuando miro y empiezo a examinar con más cuidado la palabra enviado, tengo que entender lo primero: hay un propósito divino, hay una asignación divina de Dios para mi persona, para tu persona, para la iglesia como organización. Hay una asignación y esto cambia, transforma mi manera de ver el servicio, transforma mi manera de ver nuestra reunión, transforma mi manera de salir de esta reunión, porque cuando salgo por esa puerta, salgo entendiendo de que tengo una asignación, salgo entendiendo que hay un llamado de Dios para nosotros. ¿Alguien puede decir un buen amén a esto? El llamado de Dios, y esto es lo que hace impresionante el llamado de Dios, es que ninguno de nosotros cumplimos con los criterios. Ninguno de nosotros podemos decir a través de las escrituras que encontramos que habían personas que vivían o tenían unas características que los hacían los perfectos o las perfectas para cumplir un rol y un llamado.
Lo que me hace entender que se trata no de la persona, se trata de Dios, el que escoge. Lo que me hace entender que Dios no consulta con X, Y, Z persona para decidir a quién llama. Lo que me hace entender que su llamado es por gracia y su llamado no es por un criterio el cual obedece o responde a una capacidad en específica. Cuando Dios te llama es porque Él ha puesto un depósito en ti para cumplir un plan que excede tu capacidad, excede tu persona. Por eso es que Dios no comparte su gloria con nadie, porque no se trata de mi capacidad, sino de mi disponibilidad. No se trata de mis título, sino de mi obediencia. No se trata de mis años, sino de mi pasión y de mi hambre. No se trata de ninguna otra cosa que creer que Dios está llamando a la iglesia para este tiempo. Entonces, lo primero que entiendo de esta llamada o de este llamado es que hay un contraste muy fuerte entre el tema de lo que los criterios nuestros versus los criterios de Dios. Y creo que al mirar la línea de vida de Pedro, al mirar su línea de vida, lo que tal vez dentro de los círculos profesionales llamamos currículum vitae. Tal vez alguien pudiera acertadamente decir que Pedro no era un buen candidato para asumir unas grandes responsabilidades, porque vemos que su carácter era volátil. Encontramos que su carácter era impredecible. Encontramos que su carácter no era de una persona que estaba afirmada, sino que podía ser muy temperamental, muy emocional. Hablemos de aquellos que tal vez por alguna razón u otra se sienten descartados o se sienten anulados o se sienten rechazados, pues estás en un grupo selecto. Porque Moisés se sentía incapaz porque era gago y en adición a eso había cometido un crimen. Hablemos de esto porque en esencia Pedro había cometido serios errores en su experiencia andando con Jesús, y cuando él dice enviado, que creo que como les puede pasar a muchos de nosotros, en el corazón salta dos sentimientos que son los que yo percibí mientras leía este texto. El sentimiento de esto es por gracia, esto es por gracia. No hay manera en que yo pudiera no hay forma en que yo pudiera ser enviado a no entender que es un asunto de gracia, es por la gracia de Dios. Entonces esto implica que tal vez hoy te sientes descartado, descartada, pero el Señor te está diciendo es que es por gracia. Tal vez en esta mañana te sientes anulado o anulada y el Señor te está diciendo pero es que es por gracia. Tal vez en esta mañana estás pensando que ya tu tiempo se ha ido, pero el Señor te está diciendo es que es por gracia. Es porque yo me glorifico en aquellos vasos y recurso que tal vez nadie les estima, pero el Dios del cielo les está viendo y le está extendiendo su santo llamamiento. Es por gracia. Cuando tal vez miras esta expresión, salta que es por gracia. Lo segundo que salta a mi corazón es que para tener un llamamiento tiene que encontrarse un encuentro con Jesús. Y esta palabra encuentro con Jesús tal vez parece cotidiana porque la podemos escuchar durante la semana de muchas maneras o dentro de muchos enfoques, pero yo quisiera decirte que este tema del llamado del Señor es la consecuencia de tener encuentros con Jesús. En los encuentros con Jesús produce
En nuestro corazón, amar lo que Él ama, desear lo que Él desea, responder a lo que Él nos está llamando a hacer. Por ende, ser enviados o responder a un llamado es la consecuencia directa de tener encuentros con Jesús. Cuando voy a la historia, me gusta mirar mucho los temas de historias y de conectar las experiencias con testimonios. Encuentro que precisamente esta experiencia de ser enviado, comisionado, llamado o tener una asignación, número uno, es por gracia, porque yo no puedo elevar mi corazón a pensar que tengo un criterio que me hace o que te hace ser el favorito para lo que Dios quiere, sino es por gracia. Y mantener ese criterio fresco en la mente implica que no elevas tu corazón a un falso concepto acerca de ti mismo. Lo que haces es por gracia. Y lo segundo que me hace entender acerca de este llamado es que precisamente es el resultado de tener encuentros con Jesús, encuentros con Él. Cuando tenemos encuentros con Jesús, nuestra percepción, nuestra visión, nuestro sentido acerca de la vida y de las oportunidades y del reino de Dios cambian considerablemente. Por eso uno de los énfasis que continuamente perseguimos en la iglesia es no vivir o no responder a una corriente o tendencia religiosa, sino una experiencia de encuentro con Él. Note esto. Porque aún el profeta Isaías, lo que muchos teólogos discuten como o tratan de ver por qué el capítulo 6 parece ser como si debiera anteceder a los capítulos de 1 al 5, pero para marcar el punto o el tema de que es un asunto de encuentro. La Biblia dice que Isaías ya era un profeta que ejercía en alguna manera y medida su función profética. Sin embargo, en el capítulo 6 tiene un encuentro sobrenatural con Dios. ¿Qué significó para Isaías este encuentro? Significó la transformación de él mismo y la transformación de su visión acerca de cuál es el llamado y la asignación que Dios había puesto en él. Cuando lo miras te das cuenta que Isaías está haciendo expresiones que son desafiantes, porque está diciendo: ay de mí que soy hombre de labios inmundos y que vivo entre un pueblo de labios inmundos. La percepción de Isaías parece ser que se había acomodado en alguna manera en que podía sostener algún tipo de experiencia ministerial y de experiencia al llamado de Dios dentro de la vivencia entre dos aspectos en la vida, entre tal vez seguir la corriente de lo que en su tiempo y en su cultura, en su tiempo y en su edad ocurría, sin tener un gran concepto, un verdadero concepto acerca del llamado de Dios. Por eso es que Dios interviene en su camino. Y no solamente interviene en su camino, sino que le hace entender cuál es la importancia del llamado de Dios para su vida. Quisiera darte este segundo ejemplo. Es el segundo ejemplo más conocido por todos los niños de la iglesia. Es el ejemplo de Jonás. Y el asunto de Jonás a mí me parece muy bien porque me provoca a veces preguntas desafiantes. ¿Es que Dios no podía contar con nadie más? ¿Es que tenía que ser Jonás? Y creo que en algunas maneras nosotros tal vez lo que miramos es que Dios estaba obstinado con Jonás. Y quisiera decirte dos cosas acerca de ese posible pensamiento. Es que Dios le estaba dando a Jonás la oportunidad de que cumpliera su propósito y le estaba dando una oportunidad que alcanzara lo que era el plan de Dios para su vida. Y creo que esto que algunas veces llamamos
que Dios puede ser obstinado no es otra cosa que Dios persiguiéndote, porque tu vida no se puede encerrar en aquello que está resultando un desvío del plan perfecto de Dios para tu vida, y por eso te sigue persiguiendo. Te sigue persiguiendo porque hay más. Te sigue persiguiendo porque Él tiene un propósito contigo. Te sigue persiguiendo porque Él te vio. Te sigue persiguiendo porque Él hizo un depósito sobre ti. Te sigue persiguiendo porque hay algo más en tu vida, para que no vivas conformado o conformada, sino para que puedas responder a la realidad de que el plan de Dios es superior a cualquier otra cosa. Gracias a Dios por Jonás, porque me doy cuenta que tal vez muchos de nosotros hemos visto el llamado de Dios dentro de una interpretación de que en vez de responder necesito huir. Huir porque me parece que es mucha responsabilidad. Huir porque tengo temores. Huir porque las condiciones de el llamado de Dios no me parecen que es lo que yo necesito, lo que yo quiero. Sin embargo, el Señor persigue a Jonás. Es que me parece impresionante. Me parece impresionante que Jonás mismo reconoce en aquella gran tormenta, impresionante, de que la tormenta tenía nombre y el nombre era Jonás. A partir de ahí todos los huracanes tienen nombre, no, eso es broma. Alaba, dijo alguien allá atrás. Me parece impresionante, y lo que me parece más impresionante todavía es que el Señor le hubiera dado una instrucción a un gran pez que estaba, y de ahí salió el negocio Uber, que estaba esperando a Jonás. No chiste, vamos bien. Entonces, ¿cuál es el asunto? Este es el asunto. Pedro está diciendo: yo soy enviado, y quiero que entiendas esto. Cuando Dios puso los ojos sobre ti, Él nunca los va a apartar. Él nunca los va a quitar de ti. Puedes estar haciendo lo que estás haciendo, puedes estar yendo donde estás yendo, pero el Señor te va a perseguir donde tú estés, en donde entres, a donde vayas. El Señor te va a acordar que Él te separó. Es más, el Señor te va a decir: cuando estabas en el vientre de tu mamá, allí te vi, te puse nombre y te di para las naciones. El Señor te llamó. Te llamó. Y Pedro lo que está diciendo es: soy un enviado. Soy enviado, y esto es lo que quisiera que quede en tu corazón en esta mañana. La línea de vida de Pedro no era una línea de vida que presenta características o conductas perfectas que cumplen tal vez con los criterios de alguien que dice o que alguien pretende establecer para que sea llamado o sea llamada. El Señor le llamó aún por encima de sus errores, imperfecciones, incapacidades. El Señor lo llamó. 2, este asunto de ser enviado es tan serio que cuando Dios te llama, y esto lo quiero decir con cierta delicadeza, pero lo quiero decir: cuando Dios te llama, no hay otro plan. No hay otro plan. Conozco un amigo mío que el Señor lo llamó y estaba en Texas en ese tiempo. Súper amigo mío. Lo conozco como si fuéramos los mismos. A la semana de escuchar la palabra de Dios, estaba de regreso en Puerto Rico. No hay otra ruta. Y lo que quiero decirle a un corazón en esta mañana es: no tienes otra ruta. La ruta es el plan de Dios para tu vida. Y tú dices: ¿pero por qué? ¿Será que Dios está obstinado conmigo? No es un asunto de obstinación, es un asunto de que Dios sabe, porque sabe que la experiencia de su voluntad es la que va a producir en tu corazón el mayor y más grande resultado de vivir en la experiencia de la paz de Dios, de sentirte pleno y plena por consecuencia de responder a la voluntad de Dios. ¿Qué es el llamado de Dios? Es gracia. Es su gracia mostrada sobre nosotros. ¿Qué es el llamado de Dios? También es un asunto de estar bajo su autoridad.
Y nota cómo Pedro hace un énfasis impresionante cuando dice, soy enviado de Jesucristo. Esto es impresionante porque Pedro está diciendo, o sea, yo no voy con mis propias fuerzas, yo no voy con mi propio mensaje, yo no voy con mis propias ideas, yo no voy con ninguna otra cosa que no sea en la autoridad conferida, en el poder conferido y en la gracia ministrada por el Espíritu Santo. ¿Qué implica esto? La iglesia no opera por sus fuerzas, opera por la autoridad del Espíritu Santo. Aleluya. Esto no es simplemente un punto dentro del bosquejo. Es una pregunta que yo me estoy formulando y quiero compartirla contigo. ¿Bajo qué autoridad y bajo qué experiencia de poder estamos operando? Un famoso predicador de los años 40, A.W. Tozer, dice de forma categórica que la realidad de la iglesia primitiva era una iglesia que continuamente ejercían su asignación con poder y autoridad del Espíritu Santo. Confrontaban las herejías a través de la enseñanza y el discipulado con poder y autoridad del Espíritu Santo. Sanaban los enfermos en el poder y la autoridad del Espíritu Santo. Hablaban de Jesucristo en el poder y la autoridad del Espíritu Santo. Tenían y miraban la persecución como una oportunidad de glorificar a Cristo porque estaban llenos del poder y la autoridad del Espíritu Santo. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué es lo que me está llenando a mí hoy? No puedo responder en mis fuerzas. Necesitamos responder en el poder y en la autoridad del Espíritu Santo. Esto conmueve mucho mi corazón porque creo que hay un contraste que cada vez se percibe más marcado entre la iglesia que leo en las Escrituras y la iglesia que miramos dentro de esta era posmoderna. ¿Por qué razón? Porque Pedro está diciendo, yo soy enviado de Jesucristo. Y esa expresión no es simplemente un asunto de influencia, sino era un asunto de autoridad. Y la autoridad en Jesucristo no es un concepto, es una experiencia, es una demostración, es una vivencia. ¿Cómo se muestra esta autoridad? ¿Cómo se experimenta esta autoridad? Jesús lo señala en la Gran Comisión en Marcos 16, verso 15, versos 16 en adelante. Jesús está diciendo acerca de la autoridad. Número 1, la autoridad está conectada. La fuente de nuestra autoridad no es otra cosa que no sea el Cristo resucitado. ¿Alguien está conmigo en esta mañana? La fuente de autoridad de la iglesia, de tu persona, no está conectada por ninguna otra razón o persona que no sea el testimonio del Cristo resucitado. Note lo siguiente. Por eso cuando Jesús dice acerca de ejercer la autoridad en Marcos 16, dice en mi nombre. No dicen en nombre de una iglesia, una denominación. No dice en nombre del influencer o del youtuber o de tal otra organización. Dice en el nombre de ¿quién? De Jesús. Y yo creo que uno de los puntos al cual la iglesia tiene que desesperadamente, intencionalmente regresar es entender que no hay otro nombre, el nombre de Cristo.
No hay otro nombre, es en el nombre de Jesús. Y vuelvo a decir, es en el nombre de Jesús. Y vuelvo a decir, es en el nombre de Jesús. No hay otro nombre que tenga mayor autoridad en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Es en el nombre de Jesús. La pregunta es, ¿en qué razón? O como Pablo le dice a los Gálatas, ¿quién los fascinó? ¿Quién les hizo? ¿Quién me hizo? ¿O quién nos hizo pensar que podemos avanzar en relación a nuestra autoridad, al plan de Dios en nuestras fuerzas o con talento o con tecnología? No, amados, todo esto son recursos que sirven cuando la autoridad del nombre de Jesús es reconocido, es ejercido, es ministrado, es recibido, es celebrado. El nombre de Jesús. No sé si alguien puede decir conmigo, Jesús. El nombre de Jesús. Por eso cuando Pedro dice, en el nombre de Jesucristo, soy enviado de Jesucristo. Está hablando acerca de la autoridad suprema. Nadie está por encima de él. Nadie puede cambiar su designio. Nadie puede cambiar su plan. Nadie puede darle una instrucción. Nadie puede. Es más, la Biblia dice que él es Rey de reyes y Señor de señores. Es más, la Biblia dice que ante él se dobla toda rodilla. Es más, la Biblia dice que este es el nombre que ha sido dado para salvación de todos los hombres. Es el nombre de Jesús. Yo tengo una experiencia y creo que tenía como cerca de algunos 10 años. Más o menos, tal vez así como la edad de Mateo. Un poquito más, creo que un poquito menos, pero más o menos esa edad. Y usted sabe que nosotros boricuas, los demás son extranjeros aquí. O sea, nuestras reuniones navideñas son reuniones de familia. Y yo recuerdo haber ido a la casa de mi tía de parte de mi papá, que vivía en Bajadero. Y mi papá se estacionó frente a una casa. Y allí había un perro que más que bravo estaba endemoniado el contrallado. Pero les digo como si lo estuviera viendo ahora mismo. Tan pronto salí del carro, aquel perro venía, pero bravísimo sobre mí. Qué pena, porque lo único que iba a encontrar era hueso allí, no había mucho. Pero yo vi ese perro que salió, pero con ese rostro así bravo que venía para encima. Y usted sabe, la única expresión que salió de mi boca, obviamente fue un grito. Fue un grito. Pero la única expresión que salió de mi boca fue: que el Señor te reprenda. Mira, amados, literalmente aquel perro chocó contra algo. Se los digo ante la presencia de Dios. Era como si aquel perro embravecido había chocado contra una pared y retrocedió a su lugar. Claro, yo estaba hincho y todo, pero vi el milagro. ¿Y cuál es el asunto? El asunto es que de alguna manera hemos quedado fascinados acerca de pensar que nuestra autoridad está. No quiero decir esto para ofender a alguien, no es mi deseo. Pero a veces hemos creado conceptos como si la iglesia fuera un asunto piramidal. Si estoy bajo la cobertura tal, si estoy bajo el ministerio tal, si estoy bajo la persona tal. Yo quiero estar bajo la sangre. Yo quiero estar bajo el nombre de Cristo. Yo quiero estar bajo la cobertura de Cristo. Y entiendo el concepto de poder tener relaciones ministeriales que cuiden, que afirmen, que confronten. Pero el asunto es que ha habido una desviación. ¿Y cuál es la desviación? La desviación es que se están persiguiendo otros
nombres. La autoridad no proviene por perseguir el nombre X, Y y Z. Es más, Pedro le dice a Cornelio, cuando Cornelio en su intención de demostrar respeto hacia él y se arrodilla, Pedro le dice: levántate porque yo soy otro hombre como tú. Es más, Juan en la revelación de Apocalipsis ante el ángel se arrodilla y él le dice: levántate porque solo adoras a Jesús. Es decir, no hay otro nombre. No hay otro nombre. No hay otro nombre. ¿Para qué nos ha sido dada la autoridad? Creo que empiezo a cerrar esta palabra. Quiero recapitular para que tengas esto claro en tu corazón. Número 1, haber sido enviado es un asunto de gracia. Y la gracia es un asunto que es el corazón de Dios que se muestra a tu favor a pesar de que yo no cumplo con criterios o con capacidades, es por gracia. Número 2, el llamado es un asunto de encuentro con Jesús. Nadie se autollama. Esto es una tendencia peligrosa de autollamarse, autoasignarse. Deja que el Espíritu Santo dé testimonio de la gracia que Él ha puesto en ti. Deja que el Espíritu Santo dé testimonio de los dones que ha puesto en ti, no los mercadees. El Espíritu Santo es el que va a dar gracia y confirmar a la iglesia a que Él te ha llamado. No mucho amén ahí. Tercero, el asunto del llamado es un asunto de encuentro. Segundo, es un asunto de encuentro con Jesús. Cuando paso tiempo con Él, entiendo para qué Él me ha separado. Tercero, el llamamiento es irrevocable. My God, my God. El llamamiento es irrevocable. Podrás y yo podré tratar de huir del llamamiento, pero el Señor siempre te va a perseguir acordándote para qué Él te separó, para qué Él te llamó. Siempre esto tiene que estar claro en tu vida. Cuarto, cuando somos enviados no en nuestro nombre, no en el nombre de alguna organización. Y entienda, quisiera que utilice esta palabra: ¿quién nos respalda? ¿Cuál es tu respaldo? ¿Cuál es tu apoyo? ¿Cuál es tu referencia? Si tienes una relación en Cristo Jesús, si tu corazón tiene claridad acerca de quién es el que te llamó y quién es el que te asignó, el respaldo, el apoyo, la confirmación la produce el Espíritu Santo. Esto no significa que podemos ir a hacer sin tener conciencia acerca de estar en sujeción y en respaldo de aquellas autoridades que el Señor ha puesto para ayudarnos a florecer en el llamamiento. No significa eso. Lo que significa es que yo no puedo operar, y este es el punto. Y quiero hacer, eso es como un disclaimer cuando usted hace un contrato. Quiero poner esto bien claro. No significa que yo puedo hacer considerando que como el Señor es el que me llamó, pues yo no me tengo que sujetar a nadie. Wrong, peligroso, muy peligroso, porque ahí es donde ocurren las desviaciones al no estar sujeto o sujeta a una iglesia o a un cuidado pastoral para asegurarse que lo que haces bendice al cuerpo de Cristo. Ahora, ¿qué implica entonces la autoridad? Implica en esencia que yo no opero según mis fuerzas. Anoche particularmente, yo no, de sábado a domingo en realidad ese periodo de sábado a dormir a domingo por la mañana es un periodo para mí de mucha inquietud, porque siento mucho la responsabilidad en mi corazón de lo que implica compartir la palabra, de la responsabilidad que se siente. Y el asunto es que hay un predicador asignado para el servicio. De todas maneras,
Estoy siempre igual, porque ¿y si no viene? Como quiera tengo que cubrir. Entonces siempre estoy con ese sentido de responsabilidad. Y anoche pues no puedo dormir. Y me fui a tener un tiempo de oración. Y una de las cosas que el Espíritu Santo ponía en mi corazón es que entendiera que nunca se trata por mis fuerzas. Nunca el resultado es un asunto de mis fuerzas. El resultado de lo que el Señor hace es un asunto de operar bajo la autoridad del Espíritu Santo. ¿Cuál es? Y esto no aplica a un asunto ministerial. Como papá no puedo operar bajo mis fuerzas, tengo que operar bajo la autoridad del Espíritu Santo. Como esposo no simplemente puedo operar por mis fuerzas, tengo que operar bajo la gracia y la autoridad del Espíritu Santo. Como ciudadano tengo que operar bajo la autoridad del Espíritu Santo. O sea, lo que te estoy diciendo no es algo que tiene que ver simplemente con el que sirve o ministra desde el altar. Tiene que ver con cuál es mi mentalidad acerca de dónde me posiciono para responder a los desafíos que tengo por delante. No puedo responder en mis fuerzas, tengo que responder por la autoridad del Espíritu Santo en mi vida. Responder por la autoridad del Espíritu Santo en mi vida es entender lo que dice Marcos 16. Y aquí es donde finalmente cierro. Porque Marcos 16 dice: estas señales seguirán a los que creen. Operar en la autoridad del Espíritu Santo implica 3 propósitos importantes. Por favor, si hay algo de todo lo que he dicho, esto es lo que quiero que permanezca más fuerte en su corazón. Operar en la autoridad del Espíritu Santo, número 1, implica tener la confianza de que la cruz de Cristo lo es todo. Todo. O sea, cuando operamos en la autoridad del Espíritu Santo es esa convicción en nuestro corazón de que la cruz de Cristo lo significa todo. Que nada de esta tierra, nada de esta vida, nada, absolutamente nada sustituye, nada, absolutamente nada cambia, nada, absolutamente nada se equipara o es equivalente a la cruz de Cristo. Operar en la autoridad del Espíritu Santo es el reconocimiento de que estoy delante del Rey vencedor y que se trata acerca de Él. Operar en la autoridad del Espíritu Santo con este pensamiento implica una transformación. Porque precisamente cuando tengo claridad acerca del sacrificio de Cristo y tengo claridad de la implicación del sacrificio de Cristo ahora y para la eternidad, entonces toda otra fuente que yo considero como mi fuente de poder o de autoridad o de influencia ya no tiene ningún sentido, porque el sentido absoluto es la cruz de Cristo. La cruz de Cristo. Alguien lo puede decir, alguien lo puede creer, alguien lo puede abrazar. Es la cruz de Cristo. Operar en la autoridad del nombre de Jesús implica que Jesús mismo nos está diciendo lo siguiente: cuando operas en mi autoridad, porque tienes claro que el sentido de todo lo que haces es por consecuencia de la cruz de Cristo, esa experiencia produce un impacto del reino de Dios sobre el reino de las tinieblas. Por eso Jesús dice y hace esta expresión: los que operan bajo la autoridad del Cristo resucitado, que por el Espíritu Santo abrazan esta revelación, estarán desafiando y echando fuera toda autoridad, todo nombre de demonio, todo espíritu de demonio que quiere oponerse al plan de Dios en nosotros, en nuestra ciudad, en nuestra casa. Por eso esto es importante. Porque cuando entiendo que soy enviado en el nombre y por Jesucristo, tengo que entender que todo desafío espiritual de cualquier autoridad que ilegalmente quiera establecerse no puede ser ni se puede sostener, porque yo vengo en el nombre de Jesús. Porque venimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. La Biblia dice:
absolutamente expulsarán demonios en mi nombre. Y esto no es un asunto romántico ni es un asunto conceptual. Es que ahora mismo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, esto implica que en el nombre de Jesús voy en autoridad. En el nombre de Jesús voy en autoridad. Voy en autoridad. Voy en autoridad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Esta tarea que nos ha sido delegada. Por eso digo que que me desafía el contraste entre la iglesia de las Escrituras del libro de los Hechos y la iglesia de ahora. Porque últimamente a veces me parece, por lo que uno escucha o por lo que uno ve, que hasta los demonios nos cantan las canciones y nada pasa. Pero si andamos en la autoridad de Cristo Jesús, estas dos cosas no pueden coexistir en un mismo ambiente. Por eso, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, toda autoridad que quiere intervenir, que quiere desviar, que quiere afectar, que quiere oprimir, viene a estar sujeta bajo la autoridad de la iglesia, que Cristo es su cabeza. Cristo es su cabeza. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirte en esta mañana? No vengo simplemente a hablarte de un concepto, o no vengo simplemente a hacerte alguna interpretación hermenéutica, porque la Biblia también me está diciendo de que estas señales tienen que seguir. O sea, esta es la expresión de que el reino de Dios está operando, y está operando porque alguien tuvo un encuentro, y en ese encuentro entendió que hay un llamado, y el llamado de la iglesia en esta mañana es desaten a los cautivos, desaten a los cautivos, desaten a los oprimidos, desaten, desatar en los aires, desatar en los aires. O sea, antes de irnos de aquí tenemos que hacer este ejercicio. Desatamos en el nombre de Jesús, desatamos por la autoridad de Cristo Jesús a todo aquello que quiera reprimir, oprimir, suprimir, detener, aguantar, que quiera estorbar la paz, la libertad de los hijos y de las hijas de Dios. No procede, no avanza, no adelanta, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Vamos, porque la Biblia dice que Jesús le dijo: y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y yo creo que está bueno ya de tener buenas canciones, pero que el infierno siga haciendo estrago. Creo que está bueno de tener buenos servicios, pero la gente siga viviendo oprimida. Yo hablo libertad en el nombre de Jesús. Se rompen cadenas en el nombre de Jesús. Jesus, 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 Jesus. Vamos, levanta tu adoración en este lugar. Jesus, Jesus. Es que la iglesia no es un centro, no es un lugar de modelaje ni de mercadeo. Es un lugar donde el oprimido viene a ser libre. Es un lugar donde los demonios vienen a ser echados fuera. Es un lugar de libertad, de libertad, por la autoridad del nombre de Jesús. Vamos, alguien puede levantar sus manos 60 segundos. 60 segundos y decir: en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Todo lo que es ilegal, todo lo que no viene de parte tuya, todo lo que está intencionado en destruir, obstruir, en impedir, es confrontado en el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el mes de enero tuvimos nuestra conferencia de Enciende, y entre nuestros recursos invitados estaba Michelle McLean, y Michelle McLean luego en un tiempo aparte me decía: pastor, definitivamente hay una guerra espiritual contra la iglesia. La percibí, la sentí que estaba peleando. Tuve que orar en lenguas, tuve que poner mi mente y mi atención a la autoridad del nombre de Jesús para fluir proféticamente en lo que el Señor está hablando. Yo no vengo a jugar con tus emociones, yo no vengo a tratar de inspirarte con simplemente alguna buena frase. Vengo a decirte que hay una guerra, hay una pelea, y que cuando nos unimos y cuando adoramos y cuando declaramos la autoridad del nombre de Jesús, los aires se limpian, los aires se limpian. Y yo creo que eso está ocurriendo ahora en el nombre de Jesús. 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 Vamos. Vamos. Ya cerca de terminar. Vamos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Poderes y reinos. Aleluya. Sobre todo. El nombre de Jesús implica su reino penetrando y demostrando que su reino es superior a cualquier cosa que naturalmente percibimos. Por eso, cuando Jesús dice: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. El tema de hablar en nuevas lenguas no debe ser un asunto extraño para la iglesia. Debe ser una conciencia clara que es una señal que el Espíritu Santo ha dado para entender cómo el reino de Dios está operando por encima de lo que es nuestra capacidad humana. Por eso yo creo que el reino de Dios está operando entre nosotros. ¿Alguien lo cree en esta mañana? El reino de Dios operando entre nosotros. Y sabes que le pido al Espíritu Santo que te quite el miedo, que te quite el miedo, ese miedo, y entiendas que es un regalo, que es un regalo que el Señor te ha dado, y se lo ha dado a todos los que creen, a todos los que creen. Así eres tú. La Biblia habla que en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, habrá sanidad para los enfermos. Y de esta manera quisiera cerrar esta reunión. Si hay alguien enfermo entre nosotros, salga de su asiento, venga aquí, vamos a orar. La obra es del Señor, yo simplemente cumplo con orar. Yo simplemente cumplo con orar y el Señor es el que hace la obra. Si hay alguien que está enfermo, alguien que está enferma, venga, salga de su asiento, sencillamente vamos a orar. El Señor hará la obra de acuerdo a su propósito. Vamos, vamos, venga. Venga, mis hermanos que ministran en la casa, vamos a ministrar sanidad en el nombre de Jesús. Él nos ha enviado. ¿Para qué lo envió? Pedro lo dice claro. Él me ha enviado para anunciar su mensaje. ¿Cuál es su mensaje? Su mensaje es de que hay un tiempo aceptable. Buena noticia, el Señor te ama y no se ha olvidado de ti. El Señor te ama y te quiere que vivas en libertad. El Señor te ama y quiere que abrace la esperanza que hay en Él. Por eso en esta mañana lo estamos creyendo. Lo estamos creyendo. ¿Quién más viene? ¿Quién más viene? Si hay alguien más, venga. Si alguien esta mañana dice: yo necesito libertad, tengo pensamientos conflictivos, pues puedes venir de tu asiento y decir: yo quiero en esta mañana que el Señor traiga libertad a mi mente, a mi corazón. Puedes llegar. Vamos, estamos por cerrar esta reunión. Estamos por cerrar esta reunión. En el nombre de Jesús. Si necesitas, has estado en tormento o en angustia, una angustia que no se separa de tu corazón y que no le puedes adjudicar una razón, en esta mañana el Señor quiere que vivas en libertad.
en libertad. Puedes llegar acá y puedes decir: yo quiero vivir en libertad. Yo quiero vivir en libertad. Si hay alguien más, venga. ¿Quién más viene? Dios te bendiga. Te estaba esperando, porque el Señor te está esperando. El Señor te está esperando. Ven, Josie, cúbrelo también. El Señor te está llamando, mi querido. Viene el Señor llamándote, mi querido. Él tiene sus ojos puestos sobre ti. Alguien más viene, el Señor te está llamando. Ven. No lo atrases, no lo retrases, no lo reprimas. No, ven y dice: Señor, respondo a ti en esta mañana. Ven, mi querido, ven, mi querida. Ven en esta mañana. Alguien, qué bueno, vengan mis queridas. Vengan, el Señor te está llamando. ¿Quién más viene? Venga, el Señor te dice: tengo planes para tu vida. Planes de bien. Que Dios te bendiga. ¿Quién más viene? El reino de Dios quiere mostrarse. Dios te bendiga, mi querido. ¿Quién más llega? Él te ama. ¿Quién más? ¿Alguien más? Oh, yo te doy gloria, Señor. Te doy gloria. Let's go. Vamos, chicos. Luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Aleluya. Así eres tú. Milagroso. Dios te bendiga. ¿Quién más llega? Recibe sanidad en el nombre de Jesús. Recibe sanidad en el nombre de Jesús. Recibe libertad en el nombre de Jesús. Que se renueve tu gozo. Que abraces la esperanza. Vamos. Aleluya. Él es bueno. Recibe fuerzas nuevas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, linda. Gracias. Ven. Gracias. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Así eres tú. En el nombre de Jesús. Vamos, iglesia, adórale. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Yo quiero vivir en libertad. Gracias. Yo quiero vivir. Aleluya. En el nombre de Jesús. En el nombre de Gracias. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Dale gracias a Él una vez más. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Si nos estás viendo a través de nuestras plataformas de Facebook y YouTube, el Cristo resucitado viene a ser revelado a tu corazón en esta mañana. Nuestra autoridad para poder avanzar, nuestra capacidad para poder seguir caminando, no está en nuestras fuerzas, no está en contextos de familia, en contextos académicos. Nuestra autoridad viene porque Jesús ha sido revelado en nuestro corazón y ha venido a ser ministrado por el Espíritu Santo. Por eso si estás conectando en esta mañana o estás aquí y quieres vivir una transformación de tu vida y vivir tu vida en el poder y en la autoridad del nombre de Jesús, todo comienza reconociéndolo a Él como Salvador. ¿Cómo puedes hacerlo? Me podrías preguntar. ¿Cómo puedo hacerlo? Puedes repetir conmigo esta oración y puedes decir: Señor Jesús, te recibo como mi Salvador. Perdóname por haber pecado contra ti. Lávame en la sangre que has derramado en la cruz del Calvario. A partir de este momento te entrego mi corazón. Ven a vivir en mí. Cámbiame, transfórmame y hazme libre por el poder del Espíritu Santo.
A partir de este día, te recibo y te reconozco como mi único Salvador y como el Señor y dueño de mi vida. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Vamos a hacerlo fuerte al Señor, que Él es bueno. Amén. Amén. Un abrazo, amada iglesia. Qué tiempo maravilloso hemos tenido en la presencia del Señor. No se olvide, es por gracia. No se olvide, viene por consecuencia el resultado de encuentros con Jesús. No se olvide, es por la autoridad de Él que andamos y no por nuestras fuerzas o nuestras capacidades. Le pido al Señor que te bendiga en esta mañana. Coma saludablemente bien, hidrátese, sustituya las bebidas azucaradas por agua, haga sus ejercicios, lave sus manitas, descanse. See you back in the house of God.